¿Por qué Rusia rechaza los acuerdos de Occidente y pone en jaque a la diplomacia europea? Algo ha cambiado radicalmente. Moscú ahora rechaza cualquier acuerdo temporal y exige soluciones definitivas, sin ambigüedades ni demoras. Ni treguas, ni sanciones, ni promesas a medias. Solo garantías firmes y por escrito que eliminen las causas profundas del conflicto. Mientras Estados Unidos y Europa proponen pausas, que según analistas, solo sirven para ganar tiempo y rearmar a Ucrania, Rusia se mantiene firme. No habrá trato si no es definitivo, duradero y verificable. Putin lo advirtió antes, pero ahora la postura es aún más dura. Figuras como Kaja Kallas, nueva en la diplomacia europea, han quedado retratadas como incompetentes o irrelevantes. Si Occidente no entiende esta nueva postura rusa, arriesga perder más influencia y credibilidad en el escenario global, viendo cómo sus apuestas diplomáticas se desvanecen. ¿Cómo llegamos a este punto de tensión y desconfianza? Veamos el contexto y los protagonistas de este nuevo escenario. ¿Qué buscan realmente Rusia y Occidente en las negociaciones sobre el conflicto? ¿Y por qué Europa y Estados Unidos insisten en soluciones temporales mientras Moscú no cede ni un milímetro? Para Rusia, cualquier acuerdo que no elimine las causas profundas del conflicto es inaceptable. Estas causas incluyen amenazas directas a la seguridad rusa, expansión de alianzas militares en sus fronteras, persecución de poblaciones rusoparlantes y presencia de armamento occidental en zonas consideradas estratégicas. Moscú lo deja claro y rechaza reiteradamente propuestas de alto el fuego o treguas, considerando las trampas para que Occidente reorganice estrategias y rearme a Ucrania. ¿Occidente espera que Rusia acepte una pausa que solo fortalece a sus adversarios? Rusia exige garantías escritas y verificables, con mecanismos de supervisión internacional y compromisos claros, algo que Occidente no ofrece. Europa parece más interesada en mantener su imagen pública que en buscar soluciones reales. Un ejemplo es Kaja Kallas, actual jefa de la diplomacia europea, calificada por el Kremlin como incompetente, hostil y sin visión estratégica. Incluso en medios occidentales se critica su falta de pragmatismo, y hasta lectores alemanes reconocen que la postura de Moscú tiene lógica en el contexto actual. Ignorar esta realidad es arriesgado. No comprender las posiciones en juego lleva a malinterpretar el rumbo del conflicto y subestimar la determinación rusa. Pero, ¿cuál es el verdadero conflicto detrás de esta negociación? ¿Es solo territorial o implica el equilibrio geopolítico y la redefinición de esferas de influencia global? ¿Por qué Europa ya no es tomada en serio por Moscú ni por Washington? El caso más claro es Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, considerada tóxica incluso por funcionarios estadounidenses. Muchos en Washington evitan dialogar con ella porque su postura extrema dificulta cualquier acercamiento. Moscú va más allá. Se niega a tratar con representantes europeos que, según ellos, no tienen peso real en la mesa, y cuyas decisiones dependen más de Washington que de sus propios intereses. Negociar con Bruselas ya no tiene sentido para los rusos, y los europeos, aunque acusan a Rusia de rechazar el diálogo, saben que sus propuestas apenas se escuchan fuera de su círculo. La desconexión es cada vez más profunda. Mientras Bruselas insiste en sanciones y exige que Moscú pague compensaciones para liberar activos rusos congelados, el Kremlin responde con propuestas que Europa no sabe cómo enfrentar. Por ejemplo, Moscú propone usar esos activos para reconstruir el Donbass, idea que dejó a Kallas sin respuesta y provocó hasta burla pública en redes y medios. ¿No es paradójico que quienes exigen indemnizaciones no ofrezcan alternativas viables? No solo Rusia subestima a Europa. En Alemania, muchos reconocen que la postura de Moscú tiene lógica y que Bruselas ha perdido influencia. El papel de Europa es simbólico. El verdadero pulso diplomático ocurre entre Washington y Moscú, mientras Europa es espectadora, o a lo sumo, eco de la Casa Blanca. Londres se volvió blanco de bromas tras las declaraciones de Lavrov de que Gran Bretaña ya no tiene derecho a llamarse grande.
lo que desató una reflexión amarga sobre el nuevo lugar del Reino Unido en el mundo. ¿Es posible que países antes pilares del orden internacional hayan caído tan bajo en la percepción global? El riesgo es claro. Si Europa sigue apostando por la retórica y el protagonismo vacío, quedará al margen de las decisiones que definirán su futuro. Las consecuencias de estas posturas ya se sienten en política y opinión pública, donde crecen desencanto y autocrítica. ¿Será capaz Europa de recuperar su voz y capacidad de influencia, o está condenada a la irrelevancia? ¿Qué pasará si Europa sigue perdiendo influencia y Rusia mantiene su postura inamovible? El descrédito de Europa y Reino Unido ya trasciende la geopolítica. Es también percepción social y autopercepción nacional. Basta ver las reacciones en Internet británico tras las declaraciones de Lavrov. Muchos se burlan abiertamente de la grandeza británica. Comentarios como «deberíamos quitarnos lo de Gran Bretaña» o «ya somos solo un país más» evidencian autocrítica feroz y pérdida de confianza en el liderazgo nacional. Algunos reconocen que su país parece una caricatura de sí mismo. Este ambiente de autocrítica interna debilita aún más la posición europea frente a Moscú. Europa y Reino Unido insisten en viejas fórmulas: sanciones, amenazas y ahora la propuesta de confiscar activos rusos congelados. Pero estas acciones solo elevan la tensión y dan a Rusia más argumentos para desconfiar de Occidente. ¿No sería más efectivo buscar soluciones pragmáticas y de largo plazo que medidas punitivas que no resuelven el fondo del problema? Moscú ya ha dejado claro que no negociará con interlocutores irrelevantes u hostiles. Prefiere esperar un cambio de liderazgo europeo o sentarse solo con quienes puedan garantizar resultados. Mientras Europa depende de Estados Unidos y es incapaz de imponer condiciones reales o articular una estrategia independiente, su peso en la mesa de negociaciones se desvanece rápidamente. Si la tendencia persiste, Europa pasará de ser protagonista en la geopolítica global a simple espectador, poniendo en riesgo su economía, seguridad y, sobre todo, su credibilidad internacional, que es el capital más difícil de recuperar. Entonces, ¿qué lecciones deja este choque diplomático y mediático? Lo primero, en el mundo actual, declaraciones altisonantes y sanciones no sustituyen una negociación efectiva ni el respeto a los intereses del otro. Occidente insiste en imponer su narrativa, pero Moscú exige garantías escritas y soluciones de fondo, no promesas vagas. El ejemplo de Reino Unido es revelador. Mientras Londres da lecciones de democracia y liderazgo, hasta sus ciudadanos reconocen que aquel imperio ya es historia. La influencia real no se mantiene con nostalgia, sino con pragmatismo y hechos. La situación europea es aún más clara. Bruselas quiere protagonismo, pero los verdaderos interlocutores son Washington y Moscú, y la relevancia europea se diluye entre discursos y falta de acciones. Lo curioso, en foros y medios europeos, la gente admite que Rusia tiene razón al rechazar mediadores hostiles o ineficaces, que llegan cargados de animadversión y se sorprenden de que nadie los tome en serio. Así, la reputación internacional se erosiona y la voz europea pierde peso real. Si hay un aprendizaje, es este. El valor de una negociación está en lo concreto, en acuerdos escritos y soluciones estables, nunca en palabras vacías. El tiempo favorece a quienes tienen paciencia estratégica y claridad de objetivos, no a quienes improvisan o esperan que el pasado regrese. Ignorar estos hechos solo lleva a perder influencia y oportunidades de estabilidad. Así llegamos al desenlace. Una invitación a mirar más allá de los titulares y entender lo que realmente está en juego en el tablero internacional. La realidad internacional no espera a quienes viven de ilusiones. Mientras Bruselas y Londres intentan mantener relevancia con discursos y advertencias, hasta sus ciudadanos reconocen la pérdida de peso de Europa y Reino Unido en el tablero global. Figuras que una vez dictaban el rumbo mundial, hoy se ven reducidas a lamentos, mientras Rusia, firme, exige garantías escritas y soluciones reales, no promesas incumplidas. Aferrarse a la narrativa de grandeza pasada no cambia el presente.
El mundo observa cómo Occidente insiste en sanciones y treguas superficiales, pero ignora las causas profundas del conflicto. Moscú lo deja claro. Sin abordar esos orígenes, sin reconocer intereses de seguridad mutuos y sin voluntad de entendimiento, no habrá progreso. Seguir creyendo que el peso de las palabras puede sustituir la diplomacia real es peligroso y condena a la irrelevancia. No entender hacia dónde se mueve el equilibrio de poder deja a las sociedades desinformadas y al margen de los cambios en marcha. Al final, la historia no premia a quienes se aferran al pasado, sino a quienes entienden la realidad y se adaptan. ¿Estamos listos para ver el mundo como es, y no como quisiéramos que fuera? ¿O seguiremos atrapados en una narrativa obsoleta mientras el tablero internacional se redefine ante nuestros ojos?